Hola, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de este podcast Viaje del Fénix, el cual tiene como objetivo dar a conocer historias de vida de diversos deportistas que, al igual que la ave mitológica, han resurgido de sus propias cenizas para luchar por sus metas y seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal. Yo soy Abril Bojalil y el día de hoy está conmigo Regina, que nos va a hablar de un deporte que no hemos hablado, entonces va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Regina? Bien, muchas gracias. Bueno, ella es Regina Genoveva Vadillo Vega, pero todos la llaman Gigi. Es arquitecta interiorista de 29 años, jugadora de dodgeball. Forma parte de la selección mexicana desde el 2019 y ha participado en varias competencias internacionales como en panamericanos, norteamericanos y mundiales, así como en torneos en los Estados Unidos. Bien, pues para empezar, primero si nos puedes contar qué es el dodgeball, cómo se juega y un poquito sus reglas. Pues dodgeball es un deporte de 6 balones. Los equipos son de 6 integrantes y siempre vamos por nuestros balones del lado derecho, a diferencia de la película, donde la gente piensa que vas y luchas por todos en medio, no. Vas nada más por los de tu lado derecho y eh, digamos que aquí el punto es quién llega más rápido por sus balones. No pelear por ellos, sino quién llega más rápido. Hay una línea de activación, pasas el balón de ahí. Y ya después de pasar como la primera vez que vas por ellos en el set, ya puedes tirar desde donde sea. Y el punto es sacar a todos los integrantes del equipo contrario y cuando lo sacas te dan un punto. Por set, bueno, por partido puedes hacer los puntos que puedas hacer entre más rápido lo saques. Y pues las reglas muy básicas que creo que todos conocen de quemados es si lanzas y le das a tu contrincante, está fuera. Si cacha el que está fuera, eres tú. Eh, obviamente tiene más reglas y consiste en más cosas, pero eso es como lo superficial, lo básico. Perfecto, bueno, ahora sí, si nos puedes contar cómo fue que iniciaste en el deporte en general y ya después en dodgeball. Pues yo creo que siempre fui una persona allegada al deporte. A mi papá le gusta mucho. Nunca practiqué un deporte en sí, pero sí fui, o sea, siempre salía a correr, me mantenía como haciendo cosas activas. Iba al gimnasio y todo. Un día mi mejor amigo me invitó a verlo jugar y me gustó y de ahí me empezaron a invitar como, ay, pues me entrenamos en tal lado. Y era muy cerca de mi casa, que era en La Salle de Benjamin Franklin. Ahí hay como un parquecito chiquitito y ahí entrenaban, entonces yo empecé a ir ahí. Éramos 3 mujeres, luego llegó la cuarta. Ahorita, de hecho, de las 4 solo quedo yo. Pero pues eran más, bueno, la mayoría eran niños como de 16 años y nosotros los más grandes, ¿no? Los más grandes en ese momento yo tenía 22. Eh, y así empecé porque un amigo me invitó a verlo jugar y ya de ahí me invitaron a jugar con ellos porque no había mujeres. Ok. ¿Y es solamente mixto o hay de ambas ramas o cómo es? Hay, de hecho, bueno, se juegan hay 4 tipos de balón, pero los que se juegan en competencias internacionales son dos. Uno que se llama foam y otro que es cloth. Cloth es como, se parece mucho a los balones de voleibol, pero es de tela. Y foam es una pelota de esponja, de espuma, este, como con una superficie de vinil, que esa es la que más se juega aquí en Ciudad de México. Y pues esos son los que practicamos aquí. Hay otros que pues son como la clásica que vemos en las películas, como de caucho, pero esas aquí no las practicamos. Y qué bueno porque son en las que más te sufres lesiones. Pero entonces de las Perdón, ramas, y ajá. hay 3 ramas, femenil, varonil y mixto, y se juegan esas 3 de cada pelota en todas las competencias. Ah, perfecto. ¿Y ahí qué fue lo que te atrapó? O sea, ¿qué fue lo que dijiste de aquí soy, esto me gusta mucho? Yo creo que el dodgeball es un deporte en el que o te encanta o lo odias, porque pues sí puede ser un poco difícil llegar y que te estén dando pelotazos. Lo puedes sentir incluso un poco agresivo, pero es muy adictivo. A mí lo que me atrapó fue que yo sentí como, pues que cualquiera lo puede jugar, ¿no? Yo no fui una persona, te digo, de hacer deportes antes de dodgeball y cuando llegué ahí me sentí
bien, o sea, como que me gustó, me sentí incluida. Al ser un deporte nuevo, todo el mundo te quiere enseñar, todo el mundo quiere compartir lo que conoce, entonces siento que es algo muy bonito. Excelente. Y de ahí, ¿cómo fue, por ejemplo, no sé si te acuerdas, de tu primer torneo o de tu primera competencia como más Sí. formal? ¿Qué fue todo lo que viviste? Pues mi primera competencia se llamaba Quema Neón. Graciosamente nos buscó una universidad que tenían una clase como de eventos deportivos. Entonces los chicos de la clase estaban planeando un torneo de dodgeball y en ese momento el equipo en el que yo entrenaba ahorita, bueno, en el que entrenaba en ese momento, era el único equipo en México. Entonces nos contactaron, se hizo el trato, ya nosotros fuimos, llevamos creo que 3, 4 equipos, no recuerdo bien, y fue muy chistoso porque todo era de neón, entonces era oscuro y los balones brillaban y pues había tanto gente que ya practicaba el deporte, que éramos como todos nosotros del equipo, tanto gente como pues nueva, ¿no? Que ellos trajeron para llenar el evento. Entonces fue muy chistoso, compartimos como con gente nueva. Hay jugadores que están ahorita ya jugando en selección y todo, que nos dijeron que ahí fue la primera vez que nos vieron, entonces pues sirvió de algo, sirvió de PR. Qué padre. Y bueno, ¿cómo sentiste el nivel? No sé si te llegaron los nervios o fue pura emoción. La convivencia creo que también es importante. Sí, pues en ese momento jugué con personas que eran mis amigos. No me sentí nerviosa porque pues ya llevábamos tiempo entrenando y esa solo fue como la culminación de un proceso, ¿no? Entonces, como que estuvo muy divertido. Recuerdo que llevábamos muchas semanas hablando de eso hasta que como que llegó y era la primera competencia de todos aquí en México porque era la primera que había, entonces fue muy emocionante y todos estuvimos muy, muy felices. Y perfecto. Bueno, ahí después, ¿cómo fue que seguiste en las competencias? Por ejemplo, no sé, ¿en qué año entraste a la selección después de eso? ¿Cómo fue tu Mm, proceso? Pues al ser de las pocas mujeres que jugaban en México, siento que la verdad no fue un proceso tan complicado. Ahorita sí ya hay muchas, muchas, muchas jugadoras. Mm, Entré en 2019, se hicieron muchos campamentos. eh, Aquí creo que antes el problema era que la mayoría de la selección no vivía en México, porque obviamente es un deporte que se juega mucho en Estados Unidos, entonces muchos eran mexicoamericanos. Entonces, pues antes, pues, por ejemplo, la selección era como hacer jugadas en inglés, como, pues era un proceso en lo que lo mexicanizábamos más, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy padre porque todas eran muy, muy lindas, como te digo, o sea, como siempre hay gente que te quiere enseñar, quiere pues que mejores, ¿no? Obviamente a todos nos conviene que todos seamos buenos en la selección. Entonces, pues ellas eran muy lindas, nos ayudaban mucho, nos enseñaban bastante. Y en 2019 fue la primera vez que yo representé a México en Cancún. Yo creo que recuerdo mucho que mi coach lo que me dijo fue, o sea, como, digamos, no eres tan habilidosa ahorita porque pues llevaba un año entrenando, pero sí me dijo, estás dentro por la energía que le pones al equipo, porque yo siempre he sido muy animada, siempre estoy gritando y siempre estoy apoyando a todos, entonces sí fue como esencial que mi coach me dijera, estás en el equipo porque tus ánimos son los que nos van a ayudar. Y yo, bueno, entonces lo hice más. Eh, pero fue algo muy bonito, yo creo que es uno de los viajes más bonitos de mi vida, porque lo viví con amigos, creo que fueron momentos muy padres, cumplí un sueño que yo creo que todos de niños tenemos, siempre es representar a México, no importa en qué, como mexicano siempre es como un sueño, ¿no? Como que Sí. decir internacionalmente vengo de México y que todo el mundo te festeje, entonces para mí era un sueño, entonces creo que como que todo en ese viaje fue perfecto para mí y fue de las mejores cosas, como en 2019 representar por primera vez a mi país y así. ¿Y qué equipos fueron a ese torneo? ¿A cuánto te enfrentaste? ¿Cómo es el sistema de competencia? ¿Es como una ronda de grupos y después como de llaves? ¿O desde un principio como que se van eliminando? No, bueno, en ese momento había muy pocos países. Me parece que era Australia, Estados Unidos, Hong Kong, México. Creo que fue la primera vez que fue Inglaterra, que solo llevó equipo varonil.
y Malasia. Eran 6, 7 equipos aproximadamente. Bueno, y México, ¿no? Sí, éramos 7 equipos. En el femenil éramos 6. Me parece que era, ay, tiene rato que no pienso en cómo fue ese torneo. Creo que fue round robin, o sea, todos contra todos, y ya después de ahí, por como nos rankearon por los puntos, ya justo fue ya eliminación, creo, directa. Pero en ese momento no había mixtos, solo era femenil y varonil, nada más. Y solo jugábamos un tipo de balón que era foam, el de espuma. Hasta el siguiente mundial, que bueno, ahí nos agarró la pandemia, entonces nos cancelaron el mundial que seguía, pero ya después fue en Canadá, en Edmonton. Y fue la primera vez que se jugó los 2 balones con todos con todas las categorías, varonil, femenil y mixta. Y ahí fueron más países, pero pues sí, ahorita no les tengo bien la cuenta, pero ahí sí fueron como más de 10 países. Ok. ¿Y qué fue lo que sentiste en el primer mundial? O sea... Creo que tengo fotos muy, muy específicas de ese mundial donde todo el tiempo se me ven los ojos llorosos, con unos ojos de emoción y de esperanza. Entonces me sentí muy feliz, me sentí muy honrada de representar a mi país y creo que una de las cosas más bonitas es los amigos que generas como en esas competencias, ¿no? En el deporte. Entonces, pues conocí mucha gente, como que siempre he sido una persona de personas. Entonces, yo no tengo batería social, a mí no se me agota, a mí al contrario, a mí me da mucha energía estar con gente, entonces yo todo el tiempo estaba como muy extasiada, todo el tiempo estaba feliz, bueno, hablo mucho, entonces todo el tiempo hablando, todo el tiempo socializando y eso me gustó bastante. ¿Y cómo fue tu experiencia, por ejemplo, para aprender de los otros equipos? Porque creo que también eso a veces nos ayuda mucho, ¿no? Ver cómo otros equipos se preparan o cómo, por ejemplo, cómo es su dinámica o algo así. ¿Crees que tuvo algún impacto sobre ti o más bien fue como que...? Creo que en ese momento todavía no estaba como tan formalizado el deporte, ¿sabes? Entonces creo que empezó hasta más bien Canadá, que el deporte se empezó como a formalizar más. Incluso, o sea, como que nuestros procesos se volvieron más formales para ser parte de selección. Y me parece que incluso como que después de la pandemia, como que muchos países se lo empezaron a tomar más en serio, ¿no? Entonces creo que al final en ese mundial no veía mucho la diferencia de un país a otro como en sus dinámicas, pero en Canadá sí lo vi más, empezando por nosotros, ¿no? Como digo, o sea, ahí empezamos a formalizar más los procesos, empezamos a formalizar más los entrenamientos. Y yo creo que de las cosas que más veo, tal vez ni siquiera son los procesos o los rituales de antes de la cancha, sino creo que es mucho mental, o sea, cómo ya va un seleccionado preparado para esas competencias y creo que eso es lo que he visto que hace que cambie como la dinámica, el juego. Yo creo que es de lo que aprendes más, como ves qué jugador, no, ya me quemaron y salen tristes, o los que salen y no, ahorita, o sea, como cabeza en alto, incluso siento que el lenguaje es muy importante, el lenguaje corporal. Entonces, yo creo que eso es lo que más he aprendido, no de países en específico, sino como de muchas personas, que lo primero, lo esencial siempre es tu mente. Tu mente es lo que tienes que trabajar más en estos deportes. Bueno, creo que en cualquier deporte, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que más he aprendido más de países, de otros deportistas. Ok, y justamente eso es importante porque, bueno, creo que ahorita ya está cambiando, pero antes como que todo era simplemente físico, ¿no? O sea, trabaja físico, 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 y ya nos empezamos a dar cuenta que lo mental influye mucho. Sí. No sé si tú, por ejemplo, ¿qué haces previo a una competencia que crees que te ayuda o cómo trabajas tú la mente? Y no sé si hubo un cambio de cuando empezaste, por ejemplo, ahorita, ¿no? Uy, sí, bastante. Bueno, yo individualmente he trabajado mucho como mi mentalidad. O sea, creo que aquí es muy fácil en este deporte decir, ay, es que Ledina se está saliendo y me hace trampa y entonces por eso va a ganar, ¿no? Y al final esos son pretextos para no checar, para que no dependa de ti tus resultados, ¿no? Y entonces creo que lo primero que empecé a trabajar fue pues la cancha mide 18 metros, entonces yo siempre es como, no veo a 18 metros, no estoy segura, voy a seguir. O sea, como que lo primero que trabajé fue en
no puedo perder como el foco. Entonces mi foco siempre es, le tengo que dar, no le di, bueno, ni modo. Le vuelvo a dar, le vuelvo a tirar, no lo sintió tal vez, o sea, como que incluso en cancha yo excuso a la gente, tal vez no lo sintió, ahorita le vuelvo a dar, ¿no? Creo que eso fue el mayor cambio y salto que di en Dodgeball, como trabajar mi mente en el aspecto de no perder el foco. Como tal, yo no tenía un ritual más que mentalizarme, no importa, relájate, tranquila y así. Ahorita, como selección mixta, tenemos una coach mental que yo creo que la verdad ha cambiado completamente la perspectiva de todo mi equipo. Nos ha ayudado mucho. Llevamos ya, yo creo que todo este año trabajando con ella. Creo que todo el equipo está súper agradecido con ella porque hacemos ejercicios de respiración, hacemos ejercicios de enfoque antes de entrar a la cancha y ya luego hacemos un calentamiento con ella. Entonces, como que hacemos muchos pasos para poder llegar a cancha preparados y obviamente previo a competencias tenemos llamadas, se mantiene muy al pendiente de nuestro lenguaje al hablar en las juntas para saber, como digamos, de qué pie coge a cada quien. Eso nos funciona bastante. Ella ha sido todo el cambio para nuestra selección mixta. Eso es, bueno, a mí me gustaría recalcar dos cosas. La primera, justo lo que decías de que a veces como que justamente ponemos o echamos la culpa a otras personas, a los jueces, luego pasa mucho, ¿no? O a otros competidores. Y bueno, podrá haber sido cierto o no, pero justamente si nos enfocamos en eso, ya perdimos, ya no seguimos avanzando, ¿no? A lo que viene, estamos arrastrando la frustración, el enojo, y pues hay cosas que sí hay que tener en cuenta que no podemos controlar. Si nos enfocamos en eso, creo que perdemos mucha energía que podríamos emplear en cosas que sí podemos controlar. Y justamente eso que dices, ¿no? A lo mejor no le di, pero confío en que lo puedo volver a hacer, ¿no? Y eso es muy importante, soltar lo que no está en nosotros y enfocarnos plenamente en lo que sí. Y lo que dices de estos coach mentales o psicólogos deportivos, porque no muchos equipos lo tienen y creo que sí se nota la diferencia y creo que a veces bueno, aparte del resultado, también incluso en cómo es la dinámica del equipo, ¿no? Porque a veces solamente es como de, me dio resultados o no deportivos y de eso depende de si lo sigues o no haciendo, pero creo que más allá de eso es cómo es el ambiente que se va formando, ¿no? Creo que mi equipo ha generado un ambiente muy, muy bonito, la verdad es que nos llevamos muy bien. Creo que hemos forjado una amistad. La mayoría somos de diferentes estados, pero disfrutamos mucho jugar juntos. O sea, de verdad es algo que hemos platicado en conjunto varios, así de cómo nos gusta jugar juntos, de que nos sentimos muy bien en cancha, hemos creado mucha química e incluso nuestra coach nos ha metido mucho en la cabeza como, digamos, no que el resultado no importa, sino que más bien lo que decía, ¿no? Es la culminación de todo nuestro entrenamiento. Y entonces, si el resultado no nos gustó, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para que la culminación después sea diferente? Pero no nos enfocamos en ganar el oro, sino en mejorar nuestro proceso, más que ganar un oro. Entonces, yo creo que la verdad nos ha funcionado bastante. Creo que es muy importante. O sea, siempre he creído que lo mental es importante, pero ahora lo creo más. O sea, que no solo es importante, es indispensable. O sea, como si no tienes a un jugador, si tienes al mejor jugador, pero mentalmente se te cae cada vez que se enoja o algo, no va a valer mucho lo que esté haciendo realmente. Sí, definitivamente concuerdo con lo que dices. Y pues me alegra que ya cada vez más deportes y más equipos estén tomando en cuenta esta parte de la salud mental. Y me gustaría que nos contaras el proceso, por ejemplo. Bueno, es que al ser un deporte no tan conocido, no sé cómo le han hecho como para más gente, porque como dices, ahorita ya ha habido ese cambio, ¿no? A diferencia de otros deportes que luego entras y ya hay mucha gente aquí, ¿cómo le hicieron? ¿Y qué es lo que les llama la atención a la gente? Porque también los puedes invitar, ¿no? A quien le interese. Por favor, por favor, vayan. Bueno, creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho ha sido, empezamos a dar clases en escuelas. Bueno, antes de dar clases empezamos a ir mucho a dar exhibiciones a escuelas, a secundarias, a prepas. Eso nos ha funcionado bastante.
para atraer gente nueva y joven, que es muy importante en el deporte. También hemos, ¿cómo se llama? Pues en jugar en parques, porque pues la gente al final ve algo nuevo y la verdad es muy vistoso, ¿no? Porque pues saltas, te mueves, lanzas un balón, entonces puede ser muy vistoso el deporte. Y pues por redes sociales, o sea, pues ahorita sería un desacierto no hacerlo por redes, entonces pues muchos subimos video o hacemos promoción en Instagram para que le llegue a más gente y así, pues así es como hemos comenzado. Ahorita tenemos una liga en Ciudad de México donde viene mucha gente de otros estados, entonces pues antes, ahorita jugamos en la Salle y está muy fancy, muy divertido, pero pues empezamos jugando en un parque, ¿no? En lo que encontrábamos un lugar. Pues mucho es tocar puertas, mucho es ser persistente, o sea, porque sí, o sea, es un deporte nuevo, en México lleva yo creo unos 10 años y es muy nuevo, muy, muy nuevo para un deporte. Por muchos años solo hubo un equipo que era en el que yo llegué a entrenar y pues ahorita ya hay muchos equipos, ya hay en muchos estados, ya creo que varios de esos estados ya tienen sus ligas, entonces yo creo que pues ya ha empezado a entrenar mucha gente en otros lugares de la ciudad, entonces yo creo que eso pues ha logrado que podamos expandir el deporte que nos gusta, ¿no? Que es lo esencial es la expansión, si no estamos a punto de la extinción, entonces expándanse. Bien, y también me gustaría preguntarte, ¿cuál han sido de los desafíos que más has afrontado en este proceso? ¿Cómo lo has afrontado? Y, por ejemplo, a la distancia, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que al principio fue justo, creo que hay un punto de cada deportista en el que ves a alguien que es mejor que tú o ves a alguien que naturalmente le salen las cosas y tú te tienes que esforzar a veces más, ¿no? Incluso hay gente, o sea, pues es México, hay gente que pues te obtiene las cosas porque conoce a alguien, ¿no? Entonces a veces uno entra en estrés, a veces pues te puedes frustrar bastante. Yo creo que al final eh, pues también sería una mentira el decir que pues yo ahorita ya selección porque pues nací sabiendo, ¿no? Pues la verdad me esforcé mucho, muchos años, he entrenado mucho tiempo, son horas, mentalmente pues a veces es muy desgastante, o sea, no sé tú cómo lo has vivido, pero yo he tenido épocas de depresión, de ya no quiero volver, ya no quiero hacer esto, ya lo voy a dejar, pero al final pues uno ama su deporte y no puedes. Entonces, yo creo que el mayor reto siempre está dentro de ti, ¿no? O sea, como en que a veces la mente te gana, a veces pues la desesperación, lo psicológico es muy, muy duro. Entonces creo que sobreponerme a esas cosas, siempre mi mamá me dijo que era muy necia, como un defecto, y yo siempre le dije que era una virtud. Entonces, pues yo siempre he sido muy necia con todo. Y yo persistí, persistí y aguanté mucho, mucho, mucho. Incluso, afortunadamente, este coach ya no está, pero incluso, pues recibí hostigamiento de que no me quería y me hacía cosas muy feas para que yo no volviera y me sobrepuse a esas cosas para poder seguir haciendo lo que pues, a mí me gusta, que es el lucho. Sí, bueno, ahí igual me parece relevante retomar la parte que dices justo de la necedad, porque creo que a veces es como vemos las cosas, ¿no? Entonces, si tú le das otro giro de, bueno, sí soy necia, pero porque soy persistente y así lo llevas como a otro nivel, puede ser justamente una virtud. En cambio, si dices, ay, no, soy esto o lo otro, porque, y bueno, eso va ligado a lo que decías también de que a veces no es la realidad, sino que nuestra mente nos juega una mala pasada, ¿no? O sea, como que uno se compara y dice, no soy esto, no soy esto, y lo que uno piensa, pues es lo que vas creando en tu vida. Digo, está bien sentirse frustrado y todas esas cosas, pero Obvio. creo que es como preguntarse realmente si eso es verdad o es más bien como nuestros miedos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es muy importante como saber la gestión emocional en el deporte, porque pues todos vamos a tener rachas malas. De hecho, justamente es lo que se ya ha desmentido, que era como, creíamos que era un proceso ascendente, sí, así, ¿no? Es una montaña rusa. Justamente un día puedes estar muy feliz, que todo te salga y al día siguiente no. Pero eso no significa que no estés progresando, al contrario, cada vez que superas esa adversidad,
te da más confianza a ti mismo como para poder seguir a lo que viene, ¿no? Pues sí, justo una de las cosas que siempre me repito a mí es como, pues los otros también son buenos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en dodgeball, tú puedes tirar el tiro más fuerte de tu vida y alguien te va a cachar, ¿no? Y yo he visto a muchos jugadores de que, no, es que me cacharon, no. Y yo siempre es como de, pues es que tú eres muy bueno, pero los otros también son seleccionados, ¿no? También son buenos, también hacen las cosas bien. Entonces no es que tú lo estés haciendo mal, sino que los otros también entrenaron, los otros también tienen un talento, ¿no? Entonces yo me mentalizo mucho al, bueno, pues a ver ahorita qué hago. O sea, como yo a mis alumnos les repito como, pues si ya viste que si tiras así te van a cachar, sé más creativo, sé más inteligente, cambia, ya ni siquiera es por tu talento, sino que tienes que ser creativo. Y eso en dodgeball pues es que, pues entonces, si ya vi que si le tiro de frente me va a cachar, pues entonces voy a esperar a que esté de ladito para poderle tirar y así no me cacha, ¿no? Entonces creo que incluso para superar esto, tienes que ser muy fuerte mentalmente. Y eso se construye, tampoco nacemos siendo fuertes mentales, se construye, se mentaliza, tienes que hablar contigo, tienes que tener pláticas incómodas contigo mismo. Entonces la introspección siempre es muy buena para poder superar como esos baches mentales, creo yo. Sí, definitivamente. Y bueno, también me gustaría que nos contaras del último mundial al que fueron. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Pues el último mundial fue el año pasado, creo que fue por julio, creo que sí, fue en Austria. Uno, pues, primer mundo, pero no tenían aire acondicionado. Y era a 42 grados, horrible, horrible, horrible. Entonces, pues obviamente mucha gente sudada en un gimnasio, en un mundial sin aire acondicionado, no fue lo mejor, no fue la mejor idea, ¿verdad? Pero deportivamente yo creo que ahí todavía no teníamos una coach mental. Creo que eso fue muy, muy duro. Ahorita este año se, ¿cómo decirlo? Se tomó la iniciativa de no repetir ninguna selección porque muchas repetían. Entonces, pues ya, y muchas veces vienes de un partido que perdiste y vas con tu equipo y ya traes esa energía, ¿no? De que pues vienes desanimado, o tal vez no vienes tan desanimado, pero ya traes que pues perdiste, en tu cerebro ya está. Entonces, esa iniciativa de no repetir creo que es muy buena, porque pues incluso aunque tú seas la misma persona, la dinámica de equipo cambia. Eso nos ayudó porque pues sí, no le fue muy bien, creo que a ningún equipo. O sea, creo que al varonil fue el que más alto llegó. Y creo que estas competencias posteriores se notó el cambio, ¿no? De que pues creo que repetían 5 jugadores de 60. Entonces fue muy bueno hacer eso. No nos fue muy bien. Creo que no nos fue tan mal tampoco, pero este año con los cambios, pues yo creo que se superó bastante el resultado. Incluso yo que juego mixto, el año pasado jugaba femenil, fue muy difícil, como que me acuerdo que me senté y tenía los dos coach enfrente y estaban los dos ¿con quién te vas a ir, no? Y el femenil me decía, no, pues es que en este puedes hacer esto y me gusta por esto. Y el mixto también, y yo, pueden decidir ustedes. Yo así como que no quería, pero a mí me hubiera encantado repetir. Creo que fue muy bueno que no, porque puedo mantener muy bien, como te digo, el ambiente con mi equipo mixto, que me encanta, la verdad lo disfruto bastante, pero sí fue muy revelador el último mundial para poder lograr estos cambios de no repetir, de necesitar un coach mental, de poderle dar un seguimiento al proceso, o sea, porque desgraciadamente, pues, por lo mismo cada año, como no había un seguimiento, cada año luego cambiaban los equipos, entonces, pues muchas veces los nuevos coaches no sabían qué había funcionado bien, y pues lo dejaban ir y así, ¿no? Entonces, este año creo que, pues, mi coach mixto le ha dado mucho seguimiento a los jugadores. Él mismo nos ha dicho como, esto va a ser un proceso de 2 años, o sea, no es un proceso para este año, es un proceso de 2 años porque yo le quiero dar continuidad y quiero que, pues es un proyecto.
o sea, esto es un equipo, va a ser un proyecto y no va a ser de esta competencia así y la siguiente ya no. Entonces yo creo que eso también nos da seguridad no de estar en el equipo, sino de que vamos a tener resultados, ¿no? Y creo que lo hemos notado como equipo. eh, Como equipo mixto creo que hemos sido los de mejores resultados. Entonces pues me hace sentir bien, mi equipo me hace sentir segura, porque también eso es importante, ¿no? No solo mi seguridad como jugadora, sino en equipo. Entonces, pues ese mundial nos dio muchas lecciones, mucho aprendizaje, y yo creo que es algo que se está notando ahorita ya en cancha. Se están viendo los resultados en estas últimas 2 competencias que tuvimos. Ok, ahí me gustaría justamente retomar algunas cuestiones de lo que acabas de decir. La primera es el hecho de que justamente a veces queremos llegar como que a una competencia con el mejor resultado, y a veces el fallar es como pensar, ya no sirvo para esto, o el equipo no está funcionando, pero esos fallas, entre comillas, es lo que te va a dar esa retroalimentación para mejorar. A veces solo queremos llegar cuando sentimos que ya todo es perfecto, pero el mismo error y el mismo fallo es parte del camino para crecer. Entonces, como que creo que sí, como internamente y a nivel social y de equipo, como que hay que resignificar el error, ¿no? O sea, como decir, más bien esto nos está dando un parámetro para seguir mejorando. Y también me gustaría retomar la parte que mencionabas de que a veces queremos el resultado rápido, viene la competencia, en esta voy a tener el resultado. Más bien es ahí como ir, verificar, retroalimentación, y a lo mejor ya los resultados se van dando a partir, como dices, de Claro. 2 años o cierto tiempo, y que creo que es lo más inteligente, porque entonces le estás dando seguimiento, le estás dando una inteligencia, un método, no a lo loco de voy a lograr un resultado ya mañana, ¿no? O sea, Claro. sería imposible. Y creo que un coach lo vea así es muy valioso, porque no cualquiera, ¿no? Sí, creo que incluso ha sido muy importante en esta competencia última que tuvimos, que fue el norteamericano, pues fue muy importante en el primer partido de round robin que tuvimos contra Estados Unidos, que sabíamos que iba a ser el más difícil. Ni siquiera fue una presión de tenemos que ganar, ¿no? Habíamos ganado todos los otros partidos, y más bien nuestra plática fue muy, vamos a sacar de este juego toda la información que vamos a necesitar para nuestra final. Tuvimos una plática con el coach, la coach mental de el resultado ahorita no importa, tenemos que sacar la información para el verdadero resultado, ¿no? Que es la final. Entonces, pues la verdad es que también con eso no nos presionamos tanto. Te digo, como equipo también ya, pues nuestro coach se preocupa mucho porque tengamos juegos de práctica en equipo, más que entrenamientos, porque él mismo siempre nos dice como, ¿de qué me sirve ponerte una chinga en el entrenamiento? Perdón. Si no lo vas a hacer en tu casa, ¿no? Tú sabes cómo estás entrenando en tu casa. Yo ahorita hago más bien pruebas de resistencia, de todo lo que ya tuviste que entrenar, hago pruebas de tu tiro, hago pruebas de esto, hago pruebas del otro. Tenemos juegos de práctica porque me importa más la química que tengan en cancha, y lo que hagan individualmente ya es su problema, que también tenemos una coach física, o sea, tenemos 3 coaches en nuestra selección mixta: física, mental y el técnico, que es como el de todos, ¿no? Entonces el técnico es el que pues trajo a las otras 2. La verdad fueron grandes adiciones porque son personas, mujeres muy comprometidas, mujeres de mucho talento, con mucho, que se han esforzado mucho, mucho, mucho por mantenernos mentalmente estables, por mantenernos físicamente bien. Entonces creo que justo en la plática de el resultado ahorita no importa, lo que importa es que, una, aprendamos a calmar nuestra mente para la final con este equipo, y 2, pues que aquí se vea ya cuánta información podemos sacar para saber cómo jugarles al final, y otra, pues que pues demostremos lo aprendido, ¿no? Creo que ha sido muy importante que justo, como dice nuestro coach, vea las cosas de esa manera. Creo que es una persona muy estoica, como que sabe mantener muy bien a raya sus emociones, y eso nos ha ayudado a, nosotros, lo que él nos proyecta es lo que nosotros también tenemos en cancha, ¿no? Porque al final él es la cabeza de esto, a pesar de que nosotros tenemos
nuestras pláticas mentales en grupo. Yo sé que nuestra coach mental le da el coacheo mental también para podernos ayudar en cancha y mantenernos como igual, como muy, muy estables, ¿no? Yo creo que lo que más hemos hablado es la estabilidad mental que tenemos en cancha y con eso proyectamos bastante. Otra cosa que me decías, ¿no? Que es muy importante los procesos y es justo lo que tenemos nosotros, como un proceso en el que sabemos que nos dan un seguimiento, que recibimos una retroalimentación para saber qué mejorar y que también no es un proceso en el que nuestra coach mental nos dice como de, es que hoy fallaste y no hiciste tantos como ayer, ¿no? Como sentadillas o abdominales. Ella es como, yo quiero solo saber si hoy pudiste, no sé, no importa lo que tuvieras, si hoy podías hacer 2 abdominales y me las diste, es porque hoy me diste tu 100%, no importa si son menos que ayer, siempre que tú sepas que hoy era tu 100%, porque no siempre estás bien, ¿no? No siempre estás, no siempre puedes dar las 1000 sentadillas que das, ¿no? Hoy puedes dar 100 y ese fue tu 100%, perfecto, y ellos no nos presionan no, tienes que hacerlo hasta que vomites, no, nunca, nunca. A eso también, bueno, yo personalmente tengo un preparador físico que me ha ayudado mucho, que es Beto Fisio, hola Beto. Y él, me acuerdo que de las primeras pláticas que tuvimos fue yo no quiero que hagas las cosas hasta que vayas a vomitar, yo quiero que hagas las cosas, tienes que hacerlas hasta un 70-80% de tu cuerpo, de tu capacidad, porque lo otro ya puede ser perjudicial para incluso la salud, ¿no? Entonces, como que yo genuinamente, no sé cómo lo vean, yo siempre me intento rodear de gente que no me presione, pero sí me motive. Entonces, para mí ha sido muy importante mantenerme firme en eso y yo creo que eso me ha ayudado mucho a procurarme espacios que me hagan sentir segura y bien y motivada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya he pasado lo que te decía, como mentalmente por depresiones deportivas, por ya no querer hacer esto, por mantenerme en ambientes solo por estar y no es sano. Yo creo que procurarme un espacio seguro para mi mente ha sido lo que dio para mí el salto en mi juego, el salto en mi desempeño deportivo y para incluso mantener mis descansos sanos, porque antes hubo un tiempo, yo creo que mi momento con más depresión deportiva fue el momento en el que más entrenaba, que entrenaba a diario, no tenía descanso, faltaba cosas, y entonces yo creo que cuando descubrí que eso no me estaba ayudando, pues fue cuando me procuré mejores espacios y la verdad es que para mí ha funcionado mejor. Oh, eso que acabas de decir todo me parece muy, muy, de verdad, muy relevante. Creo que son 3 cosas principales. La primera, el trabajo multidisciplinario, porque lamentablemente aquí en México como que no estamos muy acostumbrados a que en un equipo deportivo haya varias personas que nos den diferente tipo de información. ¿A qué me refiero? El entrenador, como dices, técnico, la parte física, la parte mental, por ejemplo, incluso la parte nutricional, la parte de la fisioterapia también y todo esto, porque a veces solo es un entrenador y si tiene ideas como antiguas en las que te dice justamente es que me tienes que dar 1000 esto todos los días y todos los días corre 10 kilómetros y todos los días hace esto y eso no, como que se cree que mientras más haces, más vas a tener resultados, cuando biológicamente y mentalmente está comprobado ya que eso te agota más de lo que te va a poder beneficiar, claro, precisamente, ¿no? Y eso que dices de no descansar, a mí también me ha pasado muchísimas veces, justamente porque como que la sociedad te dice, es que mientras tú estás descansando un día, el otro está entrenando el doble, entonces te levantas y entrenas, sí, pero estás súper agotado que ya llega un punto en el que te lesionas, ya no quieres, justamente este balance es complicado, es muy como más fácil de decir que hacerlo, pero si nos empezamos a informar cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que necesita, el descanso, el tipo de alimentación, va a cambiar muchísimo nuestra perspectiva, porque entonces vamos a ser quizás menos, pero más inteligente y más efectivo en claro, todas las áreas, ¿no? Sí. Mencionabas otra cosa. Bueno, sí, creo que era básicamente eso, más bien ya lo englobé ahí, en la parte multidisciplinaria y de estas presiones como sociales. Que también, y bueno, y que no olvidemos que somos seres humanos antes de ser deportistas, ¿no? Claro. Que justamente a veces es que yo me salto
todo, no sé, convivencias con amigos, con familia, lo cual pues a veces por disciplina y porque quieres lograr algo está bien, pero a veces lo hacemos el 100% de las veces, que entonces ya nos alejamos de esos ambientes que también nos hacen pues sentirnos vivos, ¿no? Personas, no solamente somos el atleta, sino también somos hijos, hermanos, amigos, que también esos pequeños espacios, inteligentemente obviamente, nos puede hacer sobrellevar nuestras otras áreas de la vida. Claro. ¿no? Sí, o sea, yo creo que esencialmente siempre tenemos que tener una red de apoyo y justo alejarnos de estas dinámicas no nos ayuda mucho a mantenerlas, ¿no? Uh-huh. Y a veces, pues sí, yo tengo amigos, por ejemplo, soy muy social, entonces tengo mis amiguitas del trabajo, ¿no? Y yo a veces estoy más con ellas porque a veces no quiero hablar del deporte que practico y ellas, la verdad es que sí, luego me apoyan, comparten, me dan like, pero pues les vale, o sea, no les importa mucho preguntarme, ¿no? Hablamos de otras cosas, hay que distraer la mente también, no todo tiene que ser esto. Yo creo que está bien obsesionarte, está bien si alguien se levanta a las 5 de la mañana a hacer 3 veces más de lo que tú haces, eso le funciona a esa persona, pero tal vez a ti no, y está bien, y tal vez tú quieres hacer otras cosas, y está bien, y tú sabrás qué resultados vas a obtener, ¿no? Y si estás satisfecho con eso. Yo recuerdo mucho que había, no me acuerdo, creo que era una película o una serie que decían, pero ¿qué tal si yo quiero ser el número 2? ¿Qué tal si yo estoy bien siendo el número 2, no? Obviamente todos queremos ser el número 1. Yo creo que en Dodgeball yo sí tengo mucho en la mente necesitas muchas aptitudes, ¿no? Muchas habilidades diferentes y no vas a ser el mejor en todas. O sea, no eres el mejor en todas, no tienes que ser el mejor en todas. Si eres el mejor en una, en dos, está perfecto, pero no te presiones a ser el mejor en todas porque no existe. No hay ningún jugador que sea el mejor en todo y yo creo que es importante saberlo y tenerlo en la mente para más bien saber tus habilidades y tus debilidades. Y yo creo que ser muy consciente de eso te ayuda a mejorar lo que es tu juego, ¿no? Ser consciente de en qué eres bueno y en qué eres malo, pues te va a ayudar a ser más inteligente al jugar, a saber qué hacer en ciertas situaciones y, como decía, ser más creativo en darle solución a lo que tienes enfrente en ese momento, ¿no? Entonces, no quieran ser el mejor en todo, sepan en qué son los mejores y sepan en qué tal vez tienen que trabajar, mejorar para ser medianamente buenos, pero eso los va a ayudar, o sea, ser consciente de que en qué no eres tan bueno, no te presiones a ser el mejor aprende a trabajar a partir de eso. Sí, eso que mencionas es muy importante, la parte del autoconocimiento en todas las áreas. Y bueno, ya antes de pasar a las preguntas, me gustaría, nada más, porque ya se me vino a la mente, la otra idea era del ambiente, que a veces subestimamos eso, creemos que todo depende como de nosotros. Entonces, pues no importa, me tocó estar en tal club, en tal liga, en tal deporte, pero a lo mejor, y no es que a lo mejor las demás otras personas estén mal, sino que tú no te sientes bien, o sea, a lo mejor no va contigo, ¿no? No va contigo la forma de la visión, el ambiente, lo que sea, y como por el hecho de, es que no me puedo rendir, entonces ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos. Y eso a la larga pues nos va haciendo infelices, ¿no? Entonces es mejor saber inteligentemente, pues no me estoy sintiendo bien, bueno, analizar por qué, y si te das cuenta que es tu ambiente, pues reformularlo, ¿no? A lo mejor es el mismo deporte, pero no, en otro lado está bien también porque justamente entonces vas a encontrar que se adecue a tu, claro, a tu forma de ser, ¿no? Y creo que pasa lo mismo pues en general, ¿no? En la familia, con los amigos, con las actividades que haces, incluso con tu espacio físico, como que ordenarlo de tal manera que pues a ti te haga sentido, porque entonces eso pues influye demasiado, ¿no? Claro. Creo yo. Sí, o sea, lo importante es qué tan cómodo te sientes donde estás desempeñando tu deporte. No te tienes que forzar a estar en un ambiente que no es el tuyo, como dices. No es que estén mal, no es que tampoco es echarle la culpa a todos. A veces eres tú, a veces ese no es tu ambiente, a veces ese no es la forma en la que te gusta estar. Y está bien, pero hay que saber limitar esos tiempos, o tal vez sí, pero no me gusta convivir tanto, tal vez solo me gusta venir a entrenar. Bueno, pues llega, entrena y limítate a esas cosas,
pero no te forces a hacer cosas que no quieres hacer, o donde no quieres estar. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. La primera es, ¿qué prácticas o ideas crees que deban cambiar en el deporte? Bueno, creo que todo lo que hemos platicado está muy ligado a eso. Una es justo siempre tienes que hacer lo mismo, siempre, bueno, creo que incluso como mujeres, pues tenemos el periodo, ¿no? Como personas menstruantes, no siempre, pues en ciertas partes de tu ciclo, no siempre tienes la misma fuerza, ¿no? Y yo creo que con mis últimos coaches he sido muy abierta como de, oye, hoy no puedo hacer esto, hoy me siento mal, hoy esto, no sé, hoy sí me siento débil, o incluso hoy no voy a ir a entrenar porque me siento muy mal, ¿no? Entonces creo que cambiar las prácticas de siempre tienes que ser la más fuerte y siempre tienes que, pues, es esencial. Creo que, pues, es importante también como coaches, también ser consciente de que, porque yo coacheo, ¿no? Yo coacheo niños y yo, pues, desde lo aprendido, desde mis traumas incluso, yo intento enseñarles a ellos como los que más coacheo son niños pequeños, entonces lo que más les enseño es, eh, no importa cuánto te tardes, las cosas te van a salir, pero siempre sí te tienes que esforzar, no siempre tienes que hacer todo al 100, no siempre tienes que darme lo mismo de siempre, pero siempre te tienes que esforzar. O sea, siempre eso es lo que yo les enseño. Esfuérzate a lo que puedas hoy. Y entonces cambiar la práctica de no, y tienes que vomitar al final del entrenamiento, si no, no te funcionó, y que si no te duele, no sirve, no. Siempre te tienes que sentir bien y cómodo haciendo lo que estés haciendo, y creo que eso es lo que tendríamos que reformular un poco. Creo que eso cambiaría bastante la cultura del deporte en México. Sí, y de hecho, sí me gustaría recalcar lo que dices justo del periodo, porque sí, yo me acuerdo que cuando eran mis inicios de que tenía el periodo, había veces donde ya mi energía bajaba y yo decía, es que ayer pude bien y hoy no, o sea, Sí. no te da, ¿no? Y crees que, y vuelvo a lo mismo, o sea, como que creemos que es tú siendo flojo, ¿no? Ajá, sí, uy, sí. Cuando entiendes la biología del cuerpo, y no solo en mujeres, sino también en los hombres, o sea, cómo funciona el cuerpo, créanme, informarse de esa parte, que a veces como que somos muy ajenos, cambia demasiado la perspectiva en cómo entrenamos y cómo lo hacemos, Claro. porque entonces lo vuelves inteligente y lo adaptas a tus necesidades de ese momento, que creo que sí es fundamental, porque a veces justamente, y creo que también la diferencia entre cada individuo, ¿no? A veces queremos generalizar el tipo de entrenamiento y cosas así, cuando alguien puede tener cierta dificultad para ciertas cosas o lo que sea, es esa parte de adaptar para cada uno. Digo, tampoco vas a hacer un entrenamiento cuando es, por ejemplo, un entrenamiento de equipo a cada uno exactamente, ¿no? Pero esa comunicación que puede haber un día, como decías, pues yo le puedo notificar a mi coach, esto está pasando, entonces saben que por algo está pasando, ¿no? No nada más es porque uno no quiso, ¿no? Entonces Claro. esa comunicación hace que entiendan el compromiso de cada quien, que porque pues es un compromiso de equipo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué es lo más valioso que te ha dado el deporte? Yo creo que el enfoque. O sea, yo creo que sigo en la vida real. Siempre digo, como mi yo del deporte y la vida real. Creo que me ha ayudado mucho a tener enfoque y a saber cómo llegar a ese punto, ¿no? Porque pues yo soy muy distraída. Entonces, el dodgeball, pues, si te distraes un momento, pelotazo en la cara, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho a ser más enfocada y a aprender a mantener el enfoque, porque eso es porque puedes saber cómo enfocarte, pero mantenerlo a veces es lo difícil, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante el deporte a ser aún más disciplinada y más aferrada. Son de las mejores cosas, porque justamente a veces solemos creer que van a ser como medallas y ese tipo de cosas, Sí. pero cuando te das cuenta que son las habilidades que adquieres y el crecimiento que vas teniendo es lo más valioso, lo que te llevas, ¿no? Sí, Para sí. otras áreas de la vida incluso. La verdad, sí. ¿Alguna recomendación deportiva que les puedas hacer? Puede ser música, libros, película. Uy, bueno, yo siempre tengo un playlist de la música que me gusta escuchar, ni siquiera para antes de competir, pero sí para hacer ejercicio, cosas así que me motiven. También creo que es esencial, pues yo sé que ahorita estamos muy rodeadas de redes sociales y a veces lo que nos afecta justo es
seguir prototipos de personas que no somos. Entonces yo me enfoco mucho en tener muy limpias mis redes. Yo procuro no seguir como influencers, ¿no? Sigo deportistas, sigo sobre todo mujeres deportistas, porque creo que es muy importante darnos visibilidad como mujeres en el deporte, pero lo que más hago es seguir, no sé, si me gusta un influencer o algo así, procuro seguir gente que tenga esencial, tal vez suena muy tonto, mi mismo tipo de cuerpo para no andarme comparando como pero ¿por qué ella hace los mismos ejercicios que yo y se ve diferente a mí? No, pues ni modo, porque es un cuerpo diferente. Entonces, creo que es muy importante, como digo, procurarnos espacios cómodos. Entonces, yo hasta en mis redes me procuro eso, como sigo amigos, sigo gente que admiro y si quiero seguir a alguien que no sé, pues porque también me gusta mucho la ropa y la moda y eso, ¿no? Entonces procuro seguir gente que yo diga, bueno, ese es mi tipo de cuerpo y esto es lo que tal vez debería seguir para no compararme, no caer en comparaciones, porque te digo, no es como que uno nace con la configuración de no me voy a comparar, ¿no? O lo digo hoy y ya no lo voy a hacer. Es un trabajo y no llega solo, tú te tienes que procurar esas cosas. Entonces yo creo que mi mayor consejo es no te compares con cosas irreales. O sea, tú no mides 1,90, ¿no? Tú mides 1,60. Compárate con alguien tal vez que mida 1,60. Pero procuren no compararse. Más sano no compararse, pero si lo van a hacer, o si quieren seguir a alguien que sea su modelo a seguir, que sea alguien parecido a ustedes. Sí, eso me parece muy, muy importante porque hablamos justamente de los ambientes físicos, incluso en otras entrevistas pues también habíamos retomado esta parte de los ambientes presenciales, pero sí es cierto, ¿no? Nunca habíamos tomado el tema de la parte virtual. Justamente lo que seguimos en redes sociales o lo que luego nos muestra el algoritmo, pues son como pues, tendencias y cosas así, que pues lo que quieren es que nos tengan ahí, ¿no? Así como justamente aspirando a tener una vida que pues no, a lo mejor ni siquiera queremos tener, pero que como que ya nos programaron te la meten todo el tiempo. De que eso quieres y pues a veces es como de no. Y como dices, ¿no? O sea, pues a ser inteligente en lo que sigues en redes sociales, lo que ves, incluso el tiempo en que destinas a ello, creo que también es bastante importante, ¿no? Porque pues no es lo mismo pasarse 10 horas viendo contenido como que aleatorio, que a lo mejor decir, pues veo esto que sé que va a tener un impacto claro. positivo en mí, o al menos que pues, me haga reflexionar o que sea este tipo de cuestiones, creo que sí es fundamental. Sí, o sea, creo que a mí lo que te comentaba, ¿no? Es lo que más me ha funcionado en el deporte. Procurarme en todos los aspectos, ambientes chidos, donde me siento bienvenida, donde me siento acogida. Y creo que les podría recomendar cualquier otra cosa, ¿no? Música, pero pues todos tenemos gustos distintos, ¿no? O sea, y la verdad es que de libros, pues leo yo pura novela romántica. Entonces, pues tampoco les puedo andar recomendando eso, pero tal vez sí, pero no es el ambiente ahorita. Pero creo que lo que más puedes hacer es procurarte espacios padres, espacios seguros, gente con la que te puedas desahogar. La comunicación yo creo que siempre es importante, siempre tener con quién hablar. O sea, yo creo que no es que me da pena, pues sí, busca a alguien con quien no te dé pena, la verdad. O sea, tienes que quitarte eso de la mente y el mayor consejo que puedes hacer es, el que yo les puedo dar aparte de eso es siempre tener alguien con quien platicar. Siempre, 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 siempre. De cómo se sienten, de cómo. Porque, pues sí podemos ver una película, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho ver las películas de esos de las gringas de deportes, de, sí, lo lograron al final. Pero creo que, pues, tú forjas tu camino y lo que tienes que hacer es tener tu meta, qué es lo que qué quieres lograr y ser congruente con lo que tú quieres lograr y procurarte el espacio para llegar ahí. Sí, completamente de acuerdo. Porque sí algo nos puede motivar del exterior, pero pues cuando vemos que su camino no se parece nada al tuyo y tiene otras circunstancias, pues a veces es frustrante. Entonces, justamente ser objetivo de, pues puedo tomar esto de aquí, pero adaptarlo a lo que tú eres, ¿no? Porque cada quien tiene pues, diferente historia, diferente dinámica de vida, ¿no? En general. Sí. Y bueno, pues ya para terminar, si nos puedes compartir tus redes, incluso también si quieres invitarlos a practicar dodgeball. Bueno, pues primero que nada, las redes para preguntar sobre qué les queda más cerca en dodgeball en Ciudad de México es
Dodgeball CDMX en Instagram, o también nos encuentran como ADOMEX, que son las siglas ya de Asociación de Dodgeball de la Ciudad de México. Ahí pueden seguirnos, ahí se suben los calendarios de competencias, de torneos y así. Ahí se anuncia todo lo oficial. Ahí también están las redes de los equipos que hay en la ciudad. A mí me pueden seguir en Instagram como Gigi Babe. En Facebook estoy como, creo que también estoy igual. Y en TikTok, los voy a ver primero, para que me sigan por la red. Estoy como Gigi Vadillo B. Ok. Bueno, nada más, ¿quién puede practicar dodgeball? Todos pueden practicar dodgeball. Todos pueden practicar. Dodgeball es un deporte muy inclusivo. Eso también es lo que me gusta, porque yo antes era muy flaquita. Entonces, pues tampoco es como que tuviera una super fuerza para tirar mis balones o mucha habilidad para dodgeball, pero pues la puedes desarrollar. Y entonces todos pueden jugar. Hay todo tipo de personas en dodgeball, todas las edades. Entonces, pues vayan y chequen las redes. Hay entrenamientos para niños, hay entrenamientos para adolescentes, para adultos. Entonces, todos pueden ir y practicar dodgeball. Perfecto, pues muchas gracias. No, a ti. Bueno, ya, a mí me pueden encontrar en Instagram como abril-bojalil. Igual si les gusta este proyecto pueden seguir las redes de Viaje del Fénix en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok también. Y bueno, ya nada más yo me despido recordándoles que siempre pueden resurgir de sus cenizas para emprender el vuelo nuevamente. Y pues, nos vemos. Bye.